Gloria a Jesús. ¿Pueden tomar asiento un ratito? Gloria a Dios. Me siento, como dijo el hermano, privilegiada de poder estar aquí en este lugar. Amén. De estar aquí con la familia del Señor, esta familia tan grande que el Señor nos ha regalado. Amén. Me siento contenta, ¿verdad? Dichosa realmente por esa invitación que el pastor Eliú, ¿verdad? Su amada esposa, ¿verdad? Me han hecho. Gracias al Señor por ello, ¿verdad? Y sobre todo esa bienvenida que me dio, Dios mío. Dice que conoce Honduras y dice que le gusta Honduras. Amén. Y eso es, le digo yo, eso es maravilloso. Quiero decirles que no ando sola, aparte de todo el ejército que Dios siempre, ¿verdad?, comisiona con nosotros. Ando acompañada con la pastora Hilda. Amén. Si quiere, póngase de pie, la sierva del Señor, para que los que no la conocen. Amén. Ella es la esposa del pastor Esaúl Núñez. Amén. A quienes amo con todo mi corazón, y unas personas que realmente Dios las ha utilizado y las sigue utilizando grandemente y han sido de gran bendición para mi vida. Es un orgullo santo para mí, amén, poder venir, ¿verdad?, a su hogar y saber que ellos, como una hija, ellos han abierto las puertas de su casa y me han recibido y me recibieron aún sin conocerme. Porque el Señor, hermanos, se encarga de presentarnos. Aunque usted no abra su boca, el Señor, hermanos, nos presenta. Y dice la palabra del Señor que el buen árbol por los frutos también se conoce. Yo no sé qué ellos vieron, pero tuvo que haber sido revelado por el Señor. Amén. Así que para mí es un orgullo santo, amén, poder andar con ella en este día. Siempre estamos ahí unidas, desde allá Honduras nos unimos, nos conectamos, siempre estamos orando. Amén, y nos gusta estar orando, haciendo esa guerra espiritual que tan necesaria es. Amén, gloria al Señor. También pues vengo a acompañar, ¿verdad? Me hago también acompañar de los hermanos acá, ¿verdad? Nuestro hermano Virgilio y su amada esposa también, ¿verdad?, que está con nosotros. Amén, gloria a Jesús. Y así pues vamos a dar inicio esta mañana, ¿verdad?, a lo que hemos venido realmente. Amén. Ya una vez que uno se presenta y se siente, ¿verdad?, tan en casa, ustedes ya me conocen, ya el pastor dijo, mi nombre es Magdalena de Jesús. Amén. Magdalena de Jesús Osorto, imagínense el nombre que me pusieron. Amén. He sido apartada para el Señor. Amén. Me siento orgullosa por eso también. Amén. Doy gracias a Dios a las personas que pueden vernos también a través de la tecnología. Qué bueno es que podamos darle buen uso a la tecnología y que esta palabra llegue y toque y cautive los corazones en el nombre de Jesús, ya que ese es el propósito del Señor en esta mañana. Amén. Y ahora, si quieres, si nos ponemos en pie, me acompañan, por favor. Y nos vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 25. Una palabra muy conocida, ¿verdad? Y habla acerca de la parábola de los talentos. Mientras la pastora hablaba también, y ella se presentaba, ¿verdad?, y ella decía, ¿verdad?, todo lo que ya ella nos compartió. De hecho, decía yo, realmente ya entiendo por qué el Señor pues me dio esta palabra para la iglesia. Y tiene que ver con el servicio que nosotros prestamos a Dios. Amén. Y tiene que ver con los talentos que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Y que tenemos que ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Así que en esta mañana les voy a predicar bajo el tema, ¿verdad? Cuida lo que se te ha confiado. Amén. Cuida lo que se te ha confiado. Y leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos. Versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1,
a cada uno conforme a su capacidad. Diga conmigo, conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Cierre sus ojos en esta mañana. Puede levantar su mano derecha al cielo. Yo sé que usted ha venido por una palabra en esta mañana. Y usted no va a salir de este lugar sin haber recibido del Señor. Solamente tiene que hacer algo, y es disponer su corazón en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús, hemos orado de antemano. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo sujetando las mentes, los corazones a la obediencia de Cristo. Declaro que en esta hora, Señor, tu propósito se cumple, para lo cual tú me has traído en este lugar con propósito. Declaro en el nombre de Jesús, Señor, que aquí hay corazones, Señor, oh Dios, dispuestos, que se convierten en esa tierra fértil, donde tu palabra, Señor, será sembrada y plantada, y va a producir al 100%. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú levantas hombres y mujeres, Señor, en esta congregación comprometidos con tu reino. Declaro en el nombre de Jesús que tú vienes añadiendo cada día más los que van a ser salvos. En el nombre de Jesús que tú traes personas y añades personas con propósito, que creen a la visión que tú has dado a tus siervos en este lugar y caminan, cargan con esa visión juntos, Señor, para que el propósito tuyo se cumpla en el nombre de Jesús. Gracias te doy en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Gloria a Jesús. Cuida lo que se te ha confiado. Eso tiene que ver, hermanos, con mayordomía. Amén. ¿Y qué es un mayordomo? Un mayordomo, hermanos, es alguien que se le ha delegado un trabajo para que lo haga. Un trabajo para poder administrar algo que realmente, ¿verdad?, no es suyo, pero que hubo alguien que se lo confió, amén, para que pueda hacer y realizar ese trabajo.
Y Dios, hermano, nos ha confiado a nosotros talentos. El Señor, hermano, nos ha confiado muchas, realmente, ¿verdad? Nos ha dado mucho para que nosotros podamos administrar, hablando de un mayordomo o alguien que administra. Porque si nosotros nos damos cuenta que el administrador es alguien que administra algo que no es suyo, nos damos cuenta entonces que estamos aquí cumpliendo un propósito del Señor y que estamos administrando algo que no es de nosotros, pero que vamos un día a tener que rendir cuentas al Señor de eso que nosotros, Dios nos ha confiado a cada uno de nosotros. Llámese familia, llámese, ¿verdad? Porque tenemos realmente, ¿verdad? Una familia a la cual nosotros también tenemos que dar cuenta. Tenemos, hermanos, realmente, ¿verdad?, que dar cuenta del servicio que estamos dando a Dios. Dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, dice el Señor, en Jerusalén, refiriéndose a su casa, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que Dios está interesado en que nosotros, hermanos, seamos realmente, ¿verdad?, buenos mayordomos de nuestra casa. Porque Israel representa, ¿verdad?, realmente su casa para el Señor. Y como estamos hablando, ¿verdad?, de dar un buen servicio al Señor, tenemos que empezar por nuestra casa. Porque muchas personas, hermanos, quieren realmente prestar un servicio allá donde los vean, pero se olvidan del servicio que tienen que dar en casa primeramente. Muchas veces prestan un servicio para ser vistos, para ser alabados, para que realmente los vean y crean que son los mejores espirituales. Pero déjeme decirle que hay alguien que conoce el corazón y se llama nuestro Señor. Y dice, yo veo el corazón, yo veo la calidad del servicio que tú puedas prestarme. Y sabes una cosa, yo te voy a recompensar. Porque no importa si te alaban o no. No importa si realmente otros no reconozcan el trabajo que tú puedas estar haciendo. Pero hay alguien que está viendo desde lo más interno de tu ser y examinando lo que tú estás dando. Y es nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor dice, hermanos, que Él vino, ¿verdad?, haciendo realmente una comparación de lo que Él vino a hacer con nosotros. Y por eso encontramos, hermanos, esta parábola aquí, ¿verdad? Una comparación de lo que es lo natural y lo trae a lo espiritual el Señor para que usted y yo podamos entenderlo mejor. Y dice el Señor en esta mañana, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad. Y después se fue lejos. Yo le decía, repita conmigo esa palabrita que dice conforme a su capacidad. Es decir, el Señor es el que da los talentos a cada uno y los da conforme a la capacidad de cada uno. Por eso usted no tiene que realmente resentirse con nadie. Usted aproveche lo que Dios le ha dado, lo que Dios le ha confiado y cuide de lo que Dios le ha dado. Porque hay muchas personas que no están disfrutando realmente lo que están haciendo por estar viendo a otros, por querer tener lo que otros tienen. Y no están disfrutando lo que Dios les ha dado. Y Dios quiere que cada uno de nosotros seamos felices y disfrutemos realmente lo que Dios nos ha confiado. Muchos hermanos realmente entran en competencia.
Muchos están quejándose muchas veces con Dios, sí que yo quiero tal talento, que es porque a la otra persona le dice tal talento porque yo no tengo. Dios dice que dio conforme a la capacidad. Así es que, hermanos, estemos contentos con lo que tenemos, aprendamos a ser buenos administradores de lo que Dios nos ha confiado y démosle gracias a Dios en todo momento. ¿Cómo debe ser ese servicio que nosotros prestamos al Señor? Vámonos a Segunda de Crónicas en el capítulo 28. Libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas. Y encontramos ahí, hermanos, en el capítulo 28, Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 28. Encontramos, hermanos, a un padre, ¿verdad? O sea, a David, dándole instrucciones a su hijo una vez que él ya, ¿verdad? Ya cumplió con el propósito del Señor. Pero está realmente, ¿verdad? Y se dio la tarea de preparar a alguien que iba a quedar en lugar de él. Porque hay algo tan importante que debemos saber nosotros, y es que lo que tenemos que administrarlo. Porque no vamos a ser eternos aquí. Amén. Por eso lo que Dios nos da hay que hacer buen uso de ellos y hay que enseñar a otros lo que los pastores están haciendo. Dios mío, eso es loable, eso es algo realmente, ¿verdad?, maravilloso. Amén. Porque no solamente ellos han recibido conocimiento, sino que lo están pasando a otros y preparando a otros. Y mientras la pastora hablaba, decía: Señor, gracias porque estás confirmando la palabra que tú me diste hoy. Amén. Y eso es lo que hace un padre espiritual. Se está invirtiendo, ha decidido realmente invertir su vida en el Señor para poder bendecir a otros, para poder bendecir a sus hijos espirituales. Por eso es que tenemos que valorar a los siervos del Señor. Amén. Y dice la palabra, hermanos, aquí en el versículo 8 del capítulo 28 de Primera de Crónicas. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad, inquirid todos los preceptos de Jehová, vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos, y después de vosotros, perpetuamente. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Y va esta palabra: y sírvele con corazón perfecto. ¿Cómo hay que servir a Dios? Con corazón perfecto, con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si tú le dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Vemos a un padre instruyendo a su hijo. En pocas palabras le está diciendo, ¿verdad? Aprende a depender de Dios. Aunque yo soy tu padre, realmente no soy eterno, yo voy a la presencia de Dios, pero hay algo que te he heredado y ha sido realmente en que yo he andado y he caminado conforme al corazón de Jehová. Y eso quiero realmente que tú veas y lo pongas en práctica ahora. Pero le dijo algo tan precioso y le dice: sírvele con corazón perfecto. ¿Qué significa esto? Significa con un corazón realmente completo, rendido, con un corazón realmente íntegro.
Y me gusta esa palabra íntegro, porque integridad tiene que ver con realmente no ser tocado por el mal. No, es algo que realmente, hermanos, cumple el propósito original de Dios. Es algo que realmente usted no se está dando al Señor en parte, se está dando completamente. Y por eso le dice, sírvele a Jehová con un corazón perfecto y con ánimo voluntario. ¿Qué significa esto? Significa realmente con un corazón, ¿verdad? Que haya espontaneidad, que haya voluntad, que haya agradecimiento. Porque a Dios le servimos, hermanos, y el servicio que nosotros le damos tiene que ser un servicio de calidad. Dios no se merece ni el segundo ni el tercer lugar. Dios se merece el primer lugar. Porque Dios, hermanos, dio lo primero. El Padre dice que dio lo único que tenía y lo más amado. Dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, Dios lo dio y lo dio todo. Nuestro Señor no se dio en partes. Él no solamente dijo voy a ir a la tierra, voy a morir por los pecadores y se quedó ahí, Él lo demostró con hechos. Muchas veces, hermanos, a veces encontramos en personas que nos dicen nos ama, que nos aman, pero de repente, al menos, ¿verdad? Descuido, se da cuenta uno que realmente solamente eran palabras. Pero que, como dice, ¿verdad? El dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho. Amén. Así que solamente eran palabras. Pero el Señor, hermano, dijo y lo hizo. Y Él se dio y se dio por completo. Por eso vale la pena servirle a Dios. Por eso vale la pena realmente seguir a nuestro Señor Jesucristo. Por eso vale la pena, hermano, realmente pagar un precio. Por eso vale la pena, hermano, realmente negarse a sí mismo y servirle con ánimo voluntario. Eso quiere decir que usted no tiene que esperar que lo estén diciendo. Amén. Se delega el privilegio y usted tiene que tener una actitud gozosa y alegre. Y decir gloria al Señor, porque no todos tienen este privilegio de servir al Señor. Gloria al Señor porque el Señor le ha placido llamarme. Gloria al Señor porque el Señor realmente puso los ojos en mí. Y nada más ni nada menos que el Rey de Reyes y Señor de Señores fijó y realmente puso su mirada en mí, aun cuando otros ni siquiera pensaban. Porque Dios llama, hermanos, a aquel que está ya en el anonimato. A mí me impresiona la vida de David. Porque era alguien que estaba y creció allá en el anonimato, pero estaba cumpliendo realmente, era algo que Dios realmente había pensado y todo lo que él estaba pasando estaba realmente siendo enseñado porque Dios tenía un plan para su vida. Y dice la palabra que cuando llegó el momento de ungirlo, el Señor manda al profeta Samuel y le dice, no mires a lo que está de frente, porque yo aborrezco eso. Mira lo que ve más allá. Es decir, porque Dios ve lo que hay en el corazón. No veas lo hermoso de su parecer, porque si fuera por la belleza no calificaríamos. Amén. Quizá la gente empezaría a ver muchos defectos y no calificaríamos.
Pero el Señor dice que Él ve más allá y ve el corazón de la persona. Y ve realmente ese corazón, como dice, ¿verdad? Sírvele con corazón perfecto. Ve la voluntad que usted tiene para poder servirle y eso a Dios le agrada. Entonces estaba este muchacho joven llamado David, que era el número 8 de los, ¿verdad? De los 8 hijos que tuvo Isaí. Pasó el primero, pasó el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo y faltaba, ¿verdad? El octavo. Y le dice, y pasan todos, me imagino yo ahí, y no era ninguno de ellos. Y le dice el profeta, ¿tienes alguien más? ¿Tienes otro hijo? Y dice el padre, sí, tengo el menor. Tengo a David. Y yo creo que lo dijo así como, ¿verdad? No sé, pero como que suena así, ¿verdad? Como que menospreciado el muchacho por ser menor. No sé por qué, pero lo había olvidado. Pues manden a buscarlo y tráiganlo. Porque no nos vamos a sentar a la mesa si él no ha llegado. Porque él va a ser el que va a ser ungido. Y Dios lo sacó del anonimato. Por eso, mi hermano, no te preocupes. Si ahora de repente no estás sirviendo al Señor, Dios se encargará de sacarte del anonimato. Quizás estás pasando el proceso donde estás siendo enseñado por el Señor. Quizás no es el tiempo todavía, pero Dios te está enseñando en esa situación que de repente puedas estar pasando. Pero no te sientas realmente que Dios no te ha visto, Dios te ha visto. Y Dios quiere confiarte algo grande y Dios quiere que tú valores eso que Dios quiere darte y que cuando Él te lo dé, aprendas a ser un buen administrador. Y por eso son los procesos que debemos pasar en la vida. Por eso es que muchas veces, hermanos, no entendemos el porqué de las cosas. Pero es porque Dios está preparándonos. José era un muchacho joven que el Señor empezó a tratar con él, revelándole lo que iba a hacer en su futuro. Pero nadie podía entender los sueños que había en aquel muchacho. Y él por su inmadurez, o yo no sé por qué lo hacía, pero él siempre compartía las revelaciones que Dios le daba. Porque Dios, hermanos, realmente nos ha dado cosas a nosotros que están ahí, que en el momento van a salir. Y tuvo que pasar varios procesos, ya sabemos nosotros. Los hermanos quisieron realmente matarlo, pero Dios había preparado una cisterna en la cual no había agua. Así es que muchos querrán matarte en el proceso, pero déjame decirte esta mañana, amén, ninguna arma forjada contra ti va a prosperar, amén, porque Dios tiene un plan para tu vida. Por eso cuando otros han querido matarte, no han podido. Esa cisterna ha estado sin agua, porque Dios tiene un plan, amén, y el plan de Dios es perfecto. Y después no le bastó eso, sino que inventaron venderlo como esclavo. Y allá era el mejor esclavo, porque en todo el muchacho era el mejor. Y hay una palabra que si usted lee esa historia dice, y Jehová estaba con él. En todo lo que él hacía, a donde quiera que él iba, Jehová estaba con él. Porque si hay algo importante es que cuando Dios realmente, hermanos, pone su mirada en nosotros, no nos va a dejar solos. Amén. Después dice que se levantó, digamos, un falso testimonio contra su vida. Dice que la mujer de Potifar, el que lo había comprado por esclavo, quiso seducirlo, pero era un hombre íntegro. Y él dijo, líbreme Dios.
realmente de fallarle a mi Señor. Y a causa de eso, ella vino, la mujer se sintió realmente, ¿verdad?, burlada porque su propósito era seducirlo y no cumplió su propósito, inventó que él había querido abusar de ella, porque él dejó hasta sus ropas y salió huyendo. Y eso lo llevó a la cárcel. Pero dice la palabra, y Jehová estaba con él. ¿Y sabe algo más? Había un talento en este hombre, y es que Dios lo había preparado para ser un administrador, un buen mayordomo. Y dice la palabra, hermanos, que en la cárcel él era el que administraba a todos los reos que había. Amén. Porque no sé la circunstancia que muchas veces podamos estar pasando. Quizás su circunstancia es diferente a la que yo pueda pasar o a la que su hermano que tiene a su lado puede estar pasando en esta mañana. Pero yo quiero decirle algo bien importante, que hay algo que nos une siempre, y es que Dios es el mismo. Y es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Quizás su prueba sea diferente a la de su hermano, pero el Señor es el mismo. Y al cual nosotros hemos creído, al que nosotros confiamos, Dios traerá una respuesta. Si nosotros somos perseverantes en el Señor y aprendemos a confiar en Él y a cuidar lo que Él nos ha dado. Siguió realmente, hermanos, perseverando aún con todo y eso, todo lo que había venido a su vida, no dejó de seguir. Cualquiera hubiera dicho, pues, hubiera quizás dicho, ¿para qué realmente me he cuidado tanto tiempo? Todo esto, otro se hubiera quejado. Pero él no se quejó. Cada cosa que le pasaba lo miraba como un escalón más que lo acercaba hacia el propósito de Dios. Y se cumple esa palabra que dijo el apóstol Pablo. Dijo, yo sé en quién he creído. Si usted me pregunta en esta mañana, yo le puedo decir lo mismo. Yo sé en quién he creído. Y no importa lo que otros digan. Lo que importa es lo que yo he creído en el Señor. Amén. Y su fe tiene que estar firme en el Señor. Amén. Y dice la palabra, hermanos, que llegó a ser realmente y cumplir el propósito de Dios a donde Dios quería que llegara. Y fue, dice la palabra, el segundo de Faraón. O sea, allá administrar cuando realmente, hermanos, todo estaba, ¿verdad? Que venía, dice, venía una hambruna. Venía hambre para aquel lugar. Y Dios lo mandó no solamente a proteger una nación, sino a toda su casa, su familia. Cuando usted y yo cuidamos lo que Dios nos da y somos buenos administradores de lo que Dios nos ha dado, no solamente nosotros somos bendecidos, sino que bendecimos a muchos. A través de la buena administración que este hombre hizo de lo que Dios le había confiado, no solamente él estaba siendo bendecido, él pudo bendecir su casa, él pudo bendecir toda una nación completa. ¿Y cuántos? Ahora veamos la otra parte. ¿Y cuántos sufren por la mala administración de lo que Dios nos ha confiado? No solamente se hace daño a la persona, hace daño a toda su familia y interrumpe el plan, el propósito que Dios tiene para con su vida. Es decir, aborta el plan de Dios. Por eso el Señor, hermanos, está interesado que realmente usted y yo entendamos que lo que Él nos ha confiado a nosotros ha sido algo grande, es algo poderoso,
Les decía yo el otro día a una visita que me tocó hacer en otra iglesia. Lo que Dios nos ha confiado, dice que Él nos ha dado las llaves del reino. ¿Se ha dado cuenta? No sé si no lo recibe, pero a quien se le confía, a quien se le dan las llaves es alguien que se confía realmente. Y dice que se lo dio a la iglesia. No los veo alegres. ¿Cuántos son iglesia aquí? Levante sus manos los que son iglesia. Pues el Señor le ha confiado las llaves del reino. Y le dice el Señor, te las he dado para que con estas llaves puedas abrir puertas, puedas atar y desatar, para que lo que ates aquí en la tierra sea atado en los cielos, aún en el mismo infierno. Y para que lo que desates también sea desatado. ¿Qué vamos a desatar? Las bendiciones del Señor, que muchas veces el enemigo ha querido robar. Pero ahora que usted es iglesia y ha entendido, usted viene y toma esa llave y le dice, diablo, hasta aquí nomás. Aunque me robaste por mucho tiempo, pero ¿sabes qué? Tengo identidad, soy un hijo de Dios. Y nada más ni nada menos que soy la iglesia de Cristo. Soy redimido y lavado con la sangre del Cordero. Tengo las llaves del reino para atarte a ti y a todos los demonios que puedan andar por ahí. ¿Qué le parece? ¿Se siente especial en esta mañana? ¿Se siente alegre? ¿Ve que no hay motivo por qué estar triste? Muchos piensan que los cristianos somos tristes y no es cierto. Y aquellos que están tristes porque todavía la revelación de Dios no ha llegado. El Señor le dice, ¿quiénes dicen que soy yo? Y unos dijeron, aquellos que todavía la revelación no había llegado, dicen, ¿verdad? Que sos realmente Juan el Bautista, otros que sos Elías, ¿verdad? Otros que eres un profeta. Y el Señor le dice, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Es como que se le dijera el Señor en esta mañana a la iglesia de Ebenezer, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? ¿Cuántos Pedros se levantarían y dirían, yo sé que tú eres el Hijo de Dios? Yo sé que realmente tú eres el Hijo de Dios. Y puedo creerte. Puedo creer que tú eres el Hijo de Dios. Y le dice el Señor, sobre esa revelación que tú has tenido, que soy el Hijo de Dios, sobre esa iglesia, sobre esa roca voy a edificar la iglesia. Sobre esa fe que tú has tenido, sobre esa revelación de que tú has tenido. Aquellos que realmente han recibido a Jesús como Señor y Salvador. Dice la palabra en San Juan capítulo 1, versículo 10 al 12. Dice que a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso es para los que creen. Y si son hijos, dice el Señor, aquí tienes la llave. Y vas a ir en mi nombre. Y vas a hacer esto y lo otro, y es como que yo mismo vaya por ti, porque te estoy comisionando, te estoy dando una orden para que tú vayas. Y el diablo tendrá que darse cuenta que yo estoy contigo. Amén. Y si yo contigo, ¿quién contra ti? No temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te sostiene. Yo estaré contigo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y he aquí, dice que todos los que se enojan contra ti serán como nada. Y perecerán todos aquellos que te hacen la guerra. ¿Qué le parece? Yo camino confiada. En mi país se puede, hermanos, realmente
muchos, ¿verdad?, dicen cosas malas del país. Y de repente, ¿verdad?, la maldad incrementa y la maldad está por todas partes. Y yo les digo a los hermanos, muchos hermanos, y realmente que sí hay maldad. Donde Dios me mandó a levantar la obra, en ese lugar había realmente, hermanos, como un principado de muerte. La gente, a causa de tantas muertes que habían, porque hasta 3 personas morían semanalmente, y ahí pasaba la iglesia, la verdad, los hermanos cuando iban a congregarse. A causa de eso la iglesia había entrado en temor. Y un día yo tuve que pararme y decirle, y entonces, ¿dónde está la iglesia del Señor? Que el Señor dice, el oficio de la iglesia es, ¿qué dice el Señor? Sanen los enfermos, echen fuera demonios, resuciten a los muertos, prediquen el evangelio del reino. Y entonces, ¿a dónde está la iglesia? La iglesia no es para estar encerrado. Y les dije yo, vamos a salir y vamos a ir a atar y reprender ese principado que está ahí. Y nos fuimos con los que creían. Para la gloria y honra del Señor, ahí no hubo más muerte. Y porque todo el mundo decía, este es el callejón de la muerte, yo decía, yo decreto vida. Yo declaro en el nombre de Jesús que ese principado se va en el nombre de Jesús. Y yo les testifico para la gloria y honra del Señor. Allá se da mucho también lo de las maras. Y muchos negocios a causa de eso, por temor, estaban cerrando porque les piden el impuesto de guerra, que le llaman. Es una cantidad que tienen que darle semanalmente los que tienen negocio y levantan sus negocios con esfuerzo. Los que son de Honduras sí saben, ¿verdad? Y dan testimonio. En ese lugar donde Dios realmente, ¿verdad?, me llevó y me llevó con propósito y vivía yo ahí. Todos los negocios estaban cerrados y a mí me daba tristeza de que cada negocio que se levantaba lo cerraban a causa de los mareros que llegaban a pedir el impuesto de guerra. Agarré mi carro un día y hice en círculo y empecé a declarar en el nombre de Jesús que esos negocios se volvían a abrir. Y le dije, Señor, yo reprendo y cancelo todo espíritu, le dije yo, que ha venido a querer extorsionar este lugar. Yo ato y reprendo, tu palabra dice, Señor, que me ha dado poder y autoridad para hacerlo. Y yo vengo, Señor, no vengo en cualquier nombre, yo vengo en el nombre de Jesús. Y tu palabra, Señor, oh Dios, dice que tú nos vas a respaldar. Y empecé, hermanos, a atar y reprender y a declarar que esos negocios se volvían a abrir. Y la gloria sea para el Señor. Y lo cuento porque tiene que ver con lo que estamos hablando. Uno por uno de los negocios se fueron abriendo. Y hoy por hoy los negocios siguen abiertos. Porque tenemos que levantarnos. Vamos a dar cuenta de lo que Dios nos ha dado. Amén. Y Dios ha dado talentos a la iglesia. Si realmente, hermanos, lo que Dios le ha dado es que usted interceda, ore, clame, porque está cumpliendo la misión de Dios. A nosotros nos enseñaron que misiones se hacían de 3, podía reunir o hacer 3 cosas. Una, así fuimos enseñados desde que empezamos en el Señor. Misiones se hace con las rodillas de los que oran, con los pies de los que van y con las manos de los que dan. Amén. Y el evangelio del reino se tiene que predicar. Amén. Pero la iglesia no puede estancarse. Tiene que aprovechar cada momento. Porque los días, hermanos, de la venida del Señor está más cerca que nunca. Dice el Señor que aprendamos de la higuera. Dice el Señor que veamos los tiempos ya. Que veamos las señales. Y si nosotros vemos, hermanos, las señales se están cumpliendo.
que estamos viviendo tiempos de gracia. Estamos viviendo tiempos realmente donde Dios ha tenido misericordia quizás de esa persona, la cual todavía no se ha convertido al Señor. Pero que tenemos que clamar por ese pariente, por ese familiar. Pero tenemos que dar, hermanos, y administrar bien lo que Dios nos ha dado. Quizás usted diga, yo no canto bien, quisiera cantar, gloria a Dios, yo también quisiera hacerlo. Pero quizás su talento sea otro. Empiece a ministrarlo. Si realmente lo que Dios le ha dado es que usted siente esa misericordia por los perdidos, empiece realmente a orar, empiece realmente a buscar a dónde están esas almas, invítelo a la iglesia por lo menos. Si usted siente que realmente no es la persona para hablarle, tráigalo a la iglesia, presénteselo al pastor. Pero haga algo, no entierre el talento que Dios le ha dado, porque eso es servirle al Señor con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Es decir, no perder el tiempo. A donde vamos tenemos que aprovechar bien el tiempo. Dios me va a dar lo que puedo administrar. Dígalo conmigo, Dios me va a dar lo que yo puedo administrar. Es decir, Él me da conforme a mi capacidad. Segundo, lo que no puedo administrar lo pierdo. No porque Dios quiera que lo pierda, sino que lo perdemos porque no estamos administrando bien. ¿Qué puede ser eso? Puede ser familia, trabajo, bienes, dones, dinero. Por eso hay gente que, hermanos, trabaja mucho y gana mucho, pero no tiene nada. Porque es mal administrador. Y dice la persona, no, pero si yo le soy fiel a Dios, yo aparto el diezmo para el Señor, ¿por qué realmente no me alcanza el dinero? Porque es mal administrador. No solamente del 10% tiene que rendir cuenta, va a rendir cuenta del 90% que le queda y en qué lo está administrando. Amén. Va a pedir cuentas el Señor de su familia, de su casa. Yo les digo, hay que pasar tiempo con la familia. A veces nosotros descuidamos nuestra casa, los que servimos al Señor, y sacrificamos tiempo por dedicárselos a la iglesia. Pero hay que mantener un equilibrio también. Por eso conocemos testimonios de hijos, de siervos que han sido tan fieles, pero que sus hijos se les están perdiendo. ¿Y sabe qué más todavía? A veces dentro de la congregación, aquellos que uno se invierte y en vez de ayudarlos en oración, lo que hacen es que lo critican. Cuando Dios no nos ha mandado a eso. Tenemos que orar por los siervos de Dios, porque ellos sacrifican el tiempo muchas veces de sus hijos para venirlo a compartir con ustedes. Valoremos lo que Dios nos ha dado. Que el Espíritu Santo de Dios le revele qué es lo que Dios le ha dado y cuánto le ha dado, porque hay gente que le ha dado tanto el Señor y que se queja, porque está viendo más lo de otro y no está viendo lo que Dios ha puesto en sus manos y no lo está administrando bien. Empiece a darle gracias a Dios por lo que tiene. Trabaje con lo que tiene. David peleó con lo que tenía. Saúl quiso ponerle una vestimenta que no era la de David, pero era una vestimenta que ni le quedaba ni nunca había peleado con ella. Y dijo un momento, yo voy a pelear con lo que es mío. Eso a mí me estorba porque no es lo mío. En pocas palabras, ¿qué nos está diciendo el Señor? Sea genuino, sea auténtico. No copie de otros lo que es de otros. Usted pelee con lo que Dios le ha dado y sea agradecido, administre bien lo que Dios le ha dado, empiece a administrarlo y Dios le va a dar más. Dijo el salmista, mi copa está rebosando.
porque continuamente se encontraba en la presencia del Señor y luego él ministraba de lo que Dios le daba. Y por eso la copa permanecía llena y siempre estaba rebosando, porque aquel que se conecta al Señor siempre va a tener que dar y no va a carecer de nada. Y va a empezar a fluir. Pero aquel que agarra los dones, los toma y los deja ahí, los guarda, y los retiene y no los ministra, entonces dice el Señor, aún lo que tienes te lo voy a quitar y se lo voy a dar a alguien que produzca. Pero ¿sabes qué? Mi propósito al final siempre se va a cumplir. Y eso fue lo que pasó. Si nosotros vemos el caso de Judas, se sintió como que, ¿verdad? Y dijo, no, luego se levantó otro. Aunque estaba ahí dentro de los 12, los eligió, pero tuvieron que levantar otro inmediatamente. Amén. Que hiciera el papel que él hacía. Amén. Y lo hiciera como Dios quiere, porque muchas veces hacemos el trabajo de Dios como nosotros queremos. Y Dios quiere que nosotros trabajemos conforme como Dios quiere, no como nosotros queremos. Dios es el Dios todopoderoso. Él dice, esto es lo que yo quiero que ustedes hagan y se tiene que hacer tal y como Dios dice que lo hagamos. No a mi manera, no como a mí me gusta, no como yo creo que sea, sino como Dios dice que es. Porque a mi parecer puede ser bueno. Quizás yo puedo creer que está correcto, pero ¿qué dice Dios de ello? Amén. A Dios se le sirve y se le da lo mejor. Entonces lo que no puedo administrar lo pierdo. No deje que ni pierda, hermanos, lo que Dios le ha confiado. Porque si no lo está administrando bien, lo va a perder. Hay hijos que a temprana edad Dios tiene que llevárselos porque Dios tiene planes y de repente para que no se pierdan, Dios tuvo que llevarlos en el momento que estaban bien. Y de repente Dios tenía otro plan. Pero a causa de alguien que se levantó y estaba orando y reclamando esa alma para Cristo, Dios se sintió comprometido y se lo llevó mejor en el momento que la persona estaba viva. Trabajos a veces también, mire, a veces la gente viene y pide oración y dice, ayúdeme a orar por un trabajo, no tengo trabajo. Y uno se siente se compadece tanto, empieza a orar y agarra la petición como que desde uno toma aquella carga y la presenta al Señor. Y cuando tienen el trabajo, ¿qué pasa? Ya no vienen a la iglesia. Fíjese que el trabajo que tengo ya no me dan permiso para congregarme. Ya no tengo el tiempo. ¿Y quién le dio el trabajo? ¿A quién pidió para que le diera el trabajo? Amén. ¿Quién es antes de todo esto? Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Yo le digo, ¿quiere usted quedarse con el que añade o se quiere quedar con las añadiduras? Yo prefiero al que añade porque voy a tener siempre. Las añadiduras se terminan, pero el que tiene, al que añade, va a tener siempre y va a tener la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, bienes, dones, talentos, ¿verdad? Decimos muchas cosas que Dios puede darnos. A veces, hermanos, Dios tiene que pasarnos a veces por crisis, por momentos difíciles para que entendamos realmente que estamos mal y que podamos frenar en la vida y decir, no, me voy a ir más despacio. Yo tuve que pasar un proceso realmente, hermanos, donde realmente me dijeron que me iba a morir, que tenía 6 meses de vida. Por la ciencia médica y para los hombres yo estoy muerta. Pero hace más de 8 años, ya casi sobre 9 años, o más bien 10, porque mi hijo va a cumplir 11 y él estaba chiquitito. Y la ciencia médica, ¿verdad?, me desahució. Porque me encontraron cáncer. Y el tipo de cáncer me dijeron que usted tiene es el que más rápido la gente muere.
Y empecé a valorar la vida como nunca lo había hecho. Y yo me dije a mí misma, un momento, esto que Dios está permitiendo es para que vaya más despacio. Y aprendí. Y por eso hoy estoy abriendo mi corazón y compartiendo esto esta mañana. Porque los procesos nos ayudan. Amén. Las crisis en la vida nos ayudan para encontrarnos con Dios y frenar en la vida. Y ir más despacio y empezar a valorar y a administrar lo que Dios nos ha dado. Empecé a creerle a Dios como nunca y tuve realmente experimenté esa presencia de Dios como nunca antes la había tenido. Antes de que yo pase el proceso, el Señor me revela lo que yo voy a pasar. En la revelación el diablo viene y me agarra acá del cuello y yo no podía hablar y quedaba muda. Internamente Dios también, mire, en el proceso Dios también le da la estrategia antes de que usted lo pase. Internamente yo hacía de aquella declaración que su siervo Job hizo y decía yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo Él me levantará. Yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo Él me levantará. Cada vez que yo hacía esa declaración, mi garganta se soltaba. Y yo recibí sanidad, porque Dios me mostró que iba a recibir sanidad declarando la palabra. Y yo le dije al Señor, cuando me despierto, Señor, sé que algo viene para mi vida que no lo entiendo, pero cuando tu siervo Job declaró esta palabra, estaba pasando realmente un proceso que realmente un ataque del enemigo en contra de su salud, y puedo entender que es un ataque que viene en contra de mi salud. Empecé a ayunar y a orar y a buscar el rostro del Señor para que me fortaleciera, porque no le dije al Señor y hice la oración que hizo Jesús en el Getsemaní. Le dije, no entiendo, no quiero, pero si es parte del proceso, lo voy a pasar, pero no lo voy a pasar sola, tú vas a estar conmigo y sé que yo soy más que vencedora en el nombre de Jesús. Y si va a ser por causa de bendecir tu nombre, lo voy a hacer. No lo entiendo, pero tú eres Dios. Y empecé a orar y a fortalecerme en el Señor, porque Dios me dio la estrategia que hacer. Cuando estoy en el proceso, yo quedé muda, así como lo oyen. Tenía apenas como 2 meses que me habían ungido como pastora y yo estaba iniciando la obra precisamente ahí, en ese momento. Yo iba, me sentaba, porque tenía un anhelo de servirle a Dios y yo no podía ni hablar ni decir está malo lo que están haciendo. Yo me sentaba ahí porque me gustaba siempre ir aunque fuera de oyente en el proceso. Yo dije, diablo, no me vas a ganar, la victoria es mía. Y no le puedo decir, en el momento que me dieron la noticia, el diablo quiso, ¿verdad?, tomar mis emociones y mis sentimientos. Y no le di lugar tampoco. Porque cuando me dicen, miren, cuando usted está en el proceso, si hay algo que yo he aprendido y se los paso ahora a ustedes, no tendrán que pasar esto que yo he pasado. Sometan sus emociones, sentimientos y pensamientos siempre a la obediencia de Cristo, porque es lo que más ataca al enemigo para debilitarlo. Y empecé a decirle, Señor, me siento, le dije yo, me fui al carro con el decreto que me habían dado y el Espíritu Santo, que es tan maravilloso, me trae a la mente el decreto de vida que Dios me había dado. Impuse manos y le dije, Señor, humanamente no lo puedo negar, me siento triste, pero yo quiero que realmente esta tristeza se vaya en tu nombre. Y declaro en el nombre de Jesús que hay un decreto de vida que está sobre mí, que dice tu palabra en Isaías 53:5, que por tu llaga yo he sido curada. Colosenses, y el Espíritu Santo empezó a pasarme como en una pantalla los pasajes de las promesas del Señor, y encontré esa otra palabra que está en Gálatas 2:14-15, que dice, yo anulé el acta de los decretos que eran contrarios a ti y exhibí los principados públicamente y los clavé y triunfé sobre ellos en la cruz.
Y yo le dije, Señor, esta es la palabra. Y me agarré, empecé a espadear con aquella palabra, creerle a Dios y hacerla mía. Y como no hablaba, era internamente que yo estaba haciendo aquella guerra y creyéndole a Dios. Porque una cosa es que uno predique y otra cosa es que uno lo viva. Por eso dice el Señor, predicador, predícate a ti mismo, vive la palabra. Vívelo, porque si no lo vives, entonces no estamos en nada. Dios quiere que usted y yo, realmente que le servimos a Dios, vivamos lo que predicamos. Que seamos testigos de sus maravillas. Y yo empecé a encontrarme con el Señor, a conocerle. Quizás le había conocido como mi Salvador, le había conocido como mi proveedor, pero ahora era el tiempo de conocerle como mi sanador. Y le dije, Señor, gracias porque tú eres Jehová Rafa en mi vida. Tú eres mi sanador. Y empecé a declararlo. Hermanos, no pasó mucho el tiempo cuando el Señor confirmó lo que Él había hecho. Un día estoy orando y le dije, Señor, mire, por eso cuando Dios le hable, hágalo. Agarré el Salmo 23, empecé a leerlo. Le dije, Señor, tu palabra será mi medicina de ahora en adelante. Me encontré como Job, donde no tenía a nadie. No había ni un familiar cerca de mí, ni familia de la fe, ni nadie que me llevara a donde un médico. Así que no había nadie, solo estaba yo y el Señor. Y era parte del proceso. Por eso yo le digo, cuando esté en un proceso, usted no se resienta con nadie. Si no lo van a ver, Dios está ahí. Y es parte de su proceso. No reniegue, no se sienta triste, no se vaya usted a dar permiso al diablo que lo hiera su corazón, sino dele lugar a Dios que trabaje en su vida, no estorbe lo que Dios está haciendo en su vida, pues Dios toma el barro, lo moldea y hace de uno la vasija que Él quiere. Y no podemos estorbar el trabajo de Dios. Y en ese momento empecé a decirle, Señor, pues tu palabra dice que traerá sanidad aún a mis huesos. Y empecé a declarar la palabra. Y hoy, de ahora en adelante, tomaré esta palabra, le dije al Señor, como si fuera un medicamento. No tengo ahora medicamento, no tengo nada que tomar. Me daba una fiebre que yo sentía morirme después de la operación que me hicieron. Y todo lo que yo estaba pasando, imagínense, no era fácil. Empecé como que era un medicamento el que yo me tomaba todos los días. Y como hay medicamentos que lo recetan 3 veces al día, pues 3 veces al día yo tomaba la palabra, el medicamento de la palabra. Y yo decía, ahora esta palabra se va a meter en mis huesos. Tu palabra dice, Señor oh Dios, y el poder que tiene tu palabra. En Hebreos 4:12 dice que tu palabra, Señor Dios, es poderosa, que es como espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, discierne los pensamientos y aún las intenciones del corazón. Y ahora llegó el momento que esta palabra se meta aún en mis huesos y traiga sanidad. Empecé a creerle al Señor. Ya llevo 1 mes en el proceso. Cuando estoy haciendo esa declaración, hermanos, y yo como a eso de en la madrugada me levanto a tomarme el medicamento y estoy leyendo el Salmo 23. En ese mismo día yo tuve la confirmación de parte de Dios. Y fue en partes en proceso también. ¿Amén? Primero el habla me volvió, que estaba muda. Y empecé a valorar, hermanos, cuántos talentos la gente tiene para cantarle al Señor y no lo hace. Cuántas oportunidades el Señor nos da para que le hablemos a las personas y no le hablamos. Y callamos. Que yo en ese momento, yo le dije, Señor, el día que tú realmente el habla me vuelva, yo no voy a parar de contar lo que tú has hecho en mí. Porque estaba entendiendo en el proceso realmente lo que yo estaba pasando era por algo, por una causa, por una razón. Amén. Porque lo que nosotros podamos pasar no es casualidad. Es más, las casualidades no existen, existen los propósitos divinos del Señor.
Llega como a eso de las 3 de la tarde, un hermano que era los hermanos más tranquilitos. Por primera vez él se presenta después de estar ausente, ¿verdad? En todo el proceso, que nadie había llegado, toca la puerta ese hermanito, un hermanito ya mayor, y me dijo: hermana, vengo, yo sé que usted no puede hablar, pero quiero compartir un testimonio con usted. Voy a hacer lo más breve que pueda. Ya se sentó, yo me senté enfrente y empecé a escucharlo. Y me dijo: fíjese que yo en un momento yo estaba enfermo, visité al doctor. ¿Y sabe qué? Me dice, mi sorpresa es que el doctor era cristiano. Y me dice el doctor, dice: ¿te sabes el Salmo 23? Sí, dice que le dijo. Pues fíjate que te voy a dar una receta. Ya no te lo leas como lo has leído, bebételo como si fuera un medicamento. Mis lágrimas se rodaron y él no sabía el impacto que estaba teniendo lo que él me estaba diciendo. Yo no vi al hermano, vi a Dios confirmando lo que el Señor me había mandado hacer, que era correcto lo que yo estaba haciendo. Ese día, como a las 7 de la noche, yo empecé a hablar. Y luego estoy orando nuevamente en la noche. Me dijo el Señor: hija, me dijo, tú has tocado el borde de mi manto. Tú eres sana, me dijo el Señor. Y lo que yo he hecho en ti, me dijo el Señor, no lo he permitido porque yo quiera verte sufrir. Tú eres mi hija y yo te amo. Pero lo he permitido, me dijo el Señor, porque tengo un propósito y tú tienes un llamado. Y van a venir muchos a ti, me dijo el Señor. Y vendrán con problemas similares. Y yo quiero que tú transmitas esa fe que tú tienes, se la transmitas a ellos. Porque no es lo mismo, me dijo el Señor, y me grabé esas palabras del Señor. No es lo mismo que tú cuentes lo que yo he hecho en otras personas, a que tú cuentes lo que yo he hecho en ti. Empieza a testificar lo que yo he hecho en ti. Y por eso estoy testificando esta mañana. Porque Dios me ha mandado a hacerlo. Cada palabra que el Señor me ha mandado a decir en estas visitas que yo he hecho a las diferentes iglesias que Dios me ha permitido, para la gloria y honra del Señor, ha sido una palabra diferente. Pero Dios sabe el por qué está permitiendo en esta mañana en que yo comparta esto. Porque Dios habla al corazón. Y si hay algo que estoy segura es que le he dicho: Señor, que tu propósito se cumpla. El viernes estuve en una visita y le dije al Señor, le había pedido una palabra para la iglesia. El Señor se glorificó de una manera poderosa. Y le dije al Señor, después de eso yo iba a una vigilia a la iglesia del pastor Saúl y me tocaba también llevar la palabra. Y le dije al Señor, ¿me das permiso de llevar la misma palabra y predicar el mismo mensaje? Y el Señor no me dejó. Y el Señor también se glorificó. Nada que ver con lo que se había predicado allá. Hoy me sucedió lo mismo. En una búsqueda que yo tuve en Honduras, empecé a escribir porque yo escribo así. ¿Ven? El Señor, en una orden de Dios también me dijo: busca papel y lápiz. Y aún en sueños Él me da las enseñanzas. Y empiezo a escribir. En ese tiempo que tuve una búsqueda, dije: yo voy a escribir porque a lo mejor, ¿verdad?, Dios me va a llevar. Pues empecé a ver mi libreta de apuntes y ninguno de los que tenía ahí era el mensaje para la iglesia. Los vi todos y lo miraba bien, como cuando a veces nos pasa, pastor, que leemos de Génesis, Apocalipsis y buscamos a veces. Pero le dije: Señor, realmente a mí me parece bien todo, pero ¿qué te parece a ti? ¿Cuál es la palabra que tú quieres para tu pueblo? Me dijo el Señor: háblales acerca del servicio. Háblales acerca de que cuiden lo que yo les he dado. Porque yo he dado dones y talentos a la iglesia. Yo quiero que, dice el Señor, me decía Él, yo quiero que empiecen a administrarlos y que los administren bien. Amén. Y por eso es el mensaje, ¿verdad?, que traemos en esta mañana de parte del Señor. Iglesia, Dios ha confiado algo valioso en sus manos.
Amén. Y si Dios ha confiado en cada uno de ustedes, no defraudemos al Señor. Amén. Empecemos a administrar y cuidar lo que Dios nos ha confiado en nuestras manos, porque un día vamos a tener que rendir cuenta. Si usted es un buen administrador, Dios le va a dar más. Y su copa siempre va a permanecer llena y va a poder fluir y va a seguir dando más hasta que el propósito de Dios se cumpla. Y usted no solamente está siendo bendecido, sino que está peleando una herencia para su generación. Amén. No solamente para usted, sino que para sus hijos y los hijos de sus hijos. A mí me gusta una promesa que está creo que está en Deuteronomios, creo que está en 30:19. Vamos a ver si vamos ahí. Porque no podemos inventar tampoco. 30:19. Y dice la palabra del Señor: a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigo. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy, dice, contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. El anhelo de Dios es que elijamos bien. Continuamente siempre estamos tomando decisiones, pero Dios quiere que tome las decisiones donde Dios sea involucrado en esa decisión que usted vaya a tomar. Amén. Gloria a Jesús. Terminamos, hermanos, y concluimos en esta mañana que cuando somos buenos, vamos al punto que cuando somos buenos mayordomos o buenos administradores, ¿verdad? Bendecimos, no solamente somos bendecidos, bendecimos nuestra casa y podemos bendecir a otro. Y concluimos con este texto bíblico que está en 1 Corintios 15:58. Y quiero que lo compartamos. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amada iglesia, tome esta palabra de parte del Señor. Siga creciendo en la obra del Señor, permanézcase firme, sea perseverante, sea constante. Aférrese al Señor y usted va a ver la gloria de Dios. Y su trabajo que usted está haciendo, hágalo con excelencia, porque quien le va a dar la recompensa es el Señor. Quiero que se ponga de pie en el nombre de Jesús.